Política y políticos. Política y políticos. Guinea Ecuatorial. Buenos días, pueblo de Guinea Ecuatorial, nuevamente ante ustedes en estas cámaras del Partido del Progreso y desde la sede del Retorno en Madrid. Me dirijo al pueblo guineano a propósito de un acontecimiento que creo que se ha producido en Guinea Ecuatorial y que de alguna manera pues ha tenido sus críticas y sus comentarios de una forma, como dicen los italianos, sotto voce, sin gritos, que ha sido la presencia, la visita de, dicen, 80 obispos africanos y europeos al presidente Obiang y a su mujer, Constancia, así lo indican las fotos principales. Yo espero también al pueblo guineano, como es de esperar. Hemos visto detalles interesantes, como que no se han escuchado las oraciones, ni los cánticos, ni las preces en las misas que se han podido celebrar en la gran basílica construida en Mongomo. Lo que sí se ha oído muy fuertemente el himno nacional, lo cual queda muy bien porque reconocemos y conocemos los antiguos guineanos de cómo en la colonia, en las misas solemnes, sobre todo en la consagración, se tocaba el himno nacional español. Bueno, me parece muy bien que se haya oído el himno nacional de Guinea Ecuatorial tocado durante la consagración, me imagino, de la misa que se celebró en Mongomo en la Basílica. A propósito de este viaje, yo sé que en los corazones de muchos guineanos, cristianos, católicos o no, late la gran duda de cada vez que vemos a Obiang Nguema y su mujer, o por lo menos una de sus mujeres, porque una es casada canónicamente con Obiang. Dicen que son 5, por lo tanto hay otras 4 con los que de una forma de concubinato vive Obiang. Lo que ya choca un poco con lo que es un poco el rigor de lo cristiano religioso que se supone que es uno. Bueno, pues sus visitas al Santo Padre en Roma, con regalos generosos y cargados de envidia por los que lo vemos. Vemos a Obiang y a su mujer en las grandes fiestas comulgar con sus manos la Sagrada Hostia bajo las dos formas. Bueno, y entre otras vemos el gran esfuerzo que hace Obiang por conseguir que la Iglesia, sobre todo la Iglesia Católica, y imagino que todas las demás que ahí aparecen, pues estén a su disposición y jugueteando un poco con estas iglesias. Lo normal sería que la población guineana en otros lugares pues un poco se escandalizara. Ya sabemos que el escándalo no afecta tanto al escandalizado como el que crea el escándalo. Por lo tanto, yo quisiera, ante estos hechos, y concretamente ante esta abundante presencia de obispos en Guinea Ecuatorial, a un cristiano católico, lo soy de convicción desde mi niñez, pues le llama un poco la atención. Por una parte, la esperanza, y luego, por otra, pues la duda de si realmente es un juego permanente que hace bien con la Iglesia, y sobre todo la Iglesia Católica, a la que pertenece uno, o es una oportunidad que el Señor proporciona al pueblo guineano para que no solo se afiance en su fe cristiana, como cristiano católicos, apostólicos romanos de Guinea Ecuatorial. Si esto fuera el mensaje de tanto lucimiento de la Iglesia Católica con Obiang en Guinea Ecuatorial, el conseguir, primero, que estas visitas de alguna manera llamen la atención, por lo menos al régimen que asola y destroza Guinea Ecuatorial y que asola y destroza especialmente a un mundo cristiano, nacido en el cristianismo como es Guinea Ecuatorial, o simplemente es un signo de desprecio a esta iglesia y sobre todo de castigo a este pueblo guineano que por ser precisamente cristiano católico, mantener y cuidar su fe, pues es fácil de tocarlo, de machacarlo
de llevarlo a una especie de suicidio y sobre todo de someterlo a unas matanzas como se han producido en Guinea Ecuatorial, que no tienen que ver nada con el cristianismo, que justamente lo que hacen es intentar que el pueblo guineano caiga en la tragedia de abandonar su fe y creer pues únicamente en eso, en las matanzas, en la tragedia de muertes y en los robos, en lo que al final se ha convertido gran parte del pueblo guineano. A mí me encanta saber y ver que Guinea Ecuatorial en su amplia mayoría no cae en la trampa de perder la fe ante estos acontecimientos. Al revés, es un pueblo capaz de, a pesar de todo, saber que Dios, al crearnos, nos ha dado primero eso, la libertad. Segundo, la conciencia. Y tercero, la capacidad de libertad para elegir. Conciencia para saber lo bueno y lo malo. Y capacidad para saber utilizar estas dos posibilidades que nos ha dado Dios. Quizás la más importante y la más difícil, yo diría casi peligrosa, es la libertad. La libertad de decir sí o no a lo que la conciencia te dice que es bueno o es malo. El pueblo guineano ha demostrado en sus 50 años de independencia que la tragedia que ha supuesto esta independencia no ha roto, no ha reventado, no ha destruido, no ha borrado su categoría de hombre de fe, hombres y mujeres cristianos que creen primero en que son criaturas de Dios, segundo que tienen esa posibilidad de elegir. Sabemos que el dinero es una de las más grandes tentaciones con las que se encuentra el pueblo guineano a la hora de poner en marcha tanto la conciencia como la libertad como la capacidad. Vemos efectivamente que el dinero puesto en las manos de la dictadura es tremendamente duro, además tremendamente desolador, y hace a mucha gente difícil decidir o escoger libremente y con conciencia plena si utilizarlo para bien o utilizarlo para mal. Pero el dinero es muy fácil de ser utilizado para mal. Comprar voluntades, pagar maldades, pagar a los que traicionan a los compañeros, animar con dinero a quienes uno cree que son fáciles de manejar. Pero también en Guinea Ecuatorial los hay que el dinero mal manejado por el régimen no les afecta. Hoy, por ejemplo, me he encontrado con un audio de los muchos que nacen y se reproducen en Guinea Ecuatorial, en el que hay una referencia muy concreta sobre el dinero y el uso que de él hace el señor Obiang con la oposición. Oposición comprada. Esto es una auténtica vergüenza. Ser opositor porque se recibe dinero, acompañar a Obiang porque paga bien o paga mal, pero paga, olvidarse de lo que es el sufrimiento del pueblo guineano y acercarse con él a las elecciones o al censo, pues es una auténtica traición al pueblo guineano. Es una auténtica traición. Es cierto, los que pasamos hambre, estemos fuera o estemos dentro, necesitamos dinero para siquiera levantar nuestro nivel de vida y seguir con una mínima normalidad nuestra vida, sea en Guinea Ecuatorial como en España. Pero reventar tu conciencia, desviar tu libertad y aminorar tu capacidad de elegir bien, eso, conseguirlo con dinero, muchos hemos decidido que no. Porque creemos que si lo pasas bien, con dinero o sin dinero, también lo pasa bien el pueblo guineano. Pero si solamente hay un reducto que se ciñe y se une a la dictadura porque hay mucho dinero, realmente nos encontramos con que esta fe que tiene y que alimenta desde siempre al pueblo guineano corre peligro de caer en un hoyo de olvido, de abandono, incluso de desesperación. Por eso yo creo que los acontecimientos que suceden en Guinea Ecuatorial
con la Iglesia Católica, yo tengo la gran satisfacción de ver que el pueblo guineano no cae, porque a estas horas, con las cosas que vemos, ese pueblo podría quedar en el más absolutismo, en el pasotismo, en el ateísmo más duro y en todo lo que significa abandono de Dios. Hay frases que se les nota que hay gente que dicen, hablan de Dios como una especie de desprecio porque resulta que no les soluciona las cosas o deja que sucedan cosas como las que estamos comentando. Pero también hay que saber que Dios no es un palo que se usa para que haga milagros en cada situación. Por eso nos ha dejado la libertad, la conciencia y la capacidad de elegir. Yo, al pensar en este encuentro con vosotros, he pensado que más que todo es una loa, es una alabanza, es un aplauso al pueblo guineano porque mantiene, a pesar del endemoniado papel destructor del dinero, y sobre todo en Guinea Ecuatorial, donde el dinero se ha convertido en una especie de o sí o no, para el mal. Entonces, el pueblo guineano ve todo esto y sabe que es dinero el que se mueve, pero no cae en la tentación de olvidarse de Dios. Oigo los audios y casi todos los audios empiezan pidiendo a Dios que les ayude siquiera a hablar. Ya no digamos a resistir la tragedia de Guinea Ecuatorial. En cualquier otro país, yo estoy seguro que ya Guinea Ecuatorial habría dejado ya de las misas, la comunión, el rezar, ya no digamos confesión. Yo, cristiano católico, presidente del Partido del Progreso, en un país que queremos que no tiene por qué ser necesariamente confesional, yo quiero dirigir una satisfactoria alabanza al pueblo guineano porque es capaz, agarrado a su Dios y a su fe, a su cristiano catolicismo, con implantación en Guinea Ecuatorial, no cae definitivamente ni comúnmente ni arrolladoramente en la tragedia del ateísmo, lo cual evidentemente sí que alejaría a Dios de nuestra vida y de nuestra presencia en Guinea Ecuatorial. A mí me gustaría acabar esto diciendo, ojalá que los 80, dicen, obispos que han visitado Guinea Ecuatorial hayan susurrado al oído de Obiang aquello que Dios le dijo a Moisés para que lo trasladara a el faraón de Egipto. Let my people go. Deja a mi pueblo marcharse libre hacia la libertad. Ojalá este mensaje lo hayan susurrado los obispos al oído de Obiang para que esa transición que el pueblo guineano está aspirando desde la unidad pues sea real, eficaz e incluso me atrevería a decir rápida. Y dicho esto, no puedo sino acabar, como siempre digo, primero alabar al pueblo guineano por su fuerza y su poder en el cristianismo al que está agarrado y también decirles, síguenos. Un líder y un partido. Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial. El Partido de la Libertad. Síguenos.